Inicia la cuarta temporada de Radio ESPM, un programa creado por el Instituto Nacional de Salud Pública a través de la Escuela de Salud Pública de México y la Subdirección de Desarrollo y Extensión Académica. Compartamos la pasión por la salud pública, donde conectamos conocimientos para transformar realidades. Radio CPM, ya comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Aldara Cabrera y les doy la más cálida bienvenida a una emisión más de Radio ESPM. El día de hoy, como ustedes saben, pues más bien todos los días, específicamente el día de hoy, tratamos de abordar temas que de alguna manera impacten en la vida de más de una persona. Eso es la salud pública, tratar de tener un impacto en una población, en comunidades diversas. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que afecta a miles de personas, no solamente en México, sino alrededor del mundo. Estamos hablando de salud y migración. Como muchas personas pueden saberlo, México es un lugar de tránsito, de destino y de retorno de personas migrantes para quienes el acceso a la salud es todo un reto. Entonces, ¿qué significa para estas personas enfermarse en un país desconocido, no tener documentos, no tener garantías para tener una atención adecuada de su salud? Bueno, pues para esto, para responder esta y más preguntas, tenemos el día de hoy la visita de dos especialistas increíbles, dos docentes investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública, específicamente del Centro de Investigación en Sistemas de Salud de este instituto. Me voy a permitir presentar primero al maestro Emanuel Orozco Núñez. Gracias, Emanuel, por estar con nosotros y nosotras. Muy buenas tardes, Aldara, a ti y a tu auditorio. Gracias. Y también está con nosotras y nosotros el doctor César Infante Civil. Qué bien. Hola, buenas tardes César? A todos y todas. Muchas gracias, Aldara, por la invitación. Un gusto estar con Emanuel y bueno, pues a ver qué podemos aprender hoy. Seguramente vamos a aprender muchísimas cosas porque ustedes son unos grandes maestros. Además de investigadores, son grandes maestros de la Escuela de Salud Pública de México. Y bueno, como cada programa, tratamos de contextualizar primero la importancia de los temas que abordamos en cada una de estas emisiones. Y por ello me gustaría que, con base en su experiencia, su trabajo de investigación en campo, de investigación en salud pública, nos platiquen por qué es importante estar hablando de migración en la actualidad y específicamente de salud en poblaciones migrantes. ¿Empiezo? Bueno, pues es un tema que pues tenemos muchos años en el Instituto Nacional de Salud Pública trabajando. Por ahí desde 1999, con los trabajos pioneros del doctor Mario Brofman sobre migración y SIDA, empezó una trayectoria y una tradición en hacer investigación con este grupo particularmente vulnerable, ¿no? Y creo que por ahí podemos empezar a hablar de la relevancia del trabajo con migrantes o con poblaciones móviles, ¿no? Porque migrantes son distintos grupos en movilidad. Tenemos migrantes en tránsito, migrantes mexicanos viviendo en Estados Unidos, las familias o generaciones que viven, digamos, resultado de esa migración que ya están en Estados Unidos. Ahora, bueno, en función de la coyuntura política, económica y social actual, pues un importante número de migrantes que están siendo repatriados y deportados. Y bueno, un fenómeno también que viene creciendo a partir de pandemia, que es el tema de refugiados y solicitantes de asilo en México. Si lo ves así, pues tienes un grupo diverso de personas que solicitan servicios y requieren atención, ¿no? Y uno de estos, pues, fundamentales, si hablamos de derechos humanos, es la salud. Y bueno, pues son especialmente vulnerables porque están en una condición de desventaja social en comparación con la población local para ejercer sus derechos, ¿no? Incluidos el solicitar servicios y acceder a ellos, ¿no? No solamente es el que esté el servicio disponible, sino lo puedas utilizar y que te den la atención. Entonces, en ese sentido, los migrantes, pues,
tienen mayores necesidades de salud en comparación con la población local, en problemas comunes, no son problemas complejos. Y aún así, pues pocos acceden a servicios y mucho menos reciben la atención. Entonces, digamos, es una primer justificación en la que yo podría, con la que podríamos empezar a platicar de por qué es relevante brindar atención, ¿no? Es un tema de derechos, un tema de humanidad y bueno, sobre eso pues queremos o estamos trabajando, ¿no? Emanuel, por ejemplo, ahorita que comentó, que mencionó esta palabra, César, humanidad, pienso a veces que hablar de migración o de poblaciones móviles o de refugiados no implica nada más hablar de política pública, ¿no? Implica hablar de humanidad, de sociedad. Desde tu punto de vista, ¿cuáles serían estos aspectos, ya sean retos, obstáculos, barreras, desafíos, que a nivel humano implica acceder o hablar sobre migración? Bueno, desde esta perspectiva, sin duda, y lo comentó César muy bien, hay un gran fenómeno de vulnerabilidad, en donde la gente se desplaza no necesariamente por un gusto o una preferencia. Yo creo que es algo que es muy notable en el fenómeno de los desplazamientos humanos. Una buena parte de las personas se desplazan por cuestiones dramáticas o por estar viviendo una situación de conflicto, por estar viviendo una situación de carencia de recursos, pero una carencia verdaderamente significativa. Y el gran tema que yo creo que nos invita a todos a reflexionar es el asunto de la oportunidad. Nosotros pensamos que una buena parte de la gente que decide desplazarse se está desplazando por buscar una mejor oportunidad, y en esa búsqueda es donde nosotros pensamos que debe materializarse y concretarse el derecho, ¿no? Buena medida porque partimos del principio de que los derechos humanos son universales, ¿no? Y el derecho a la salud, que es de los derechos humanos de primera generación, tiene más de 100 años de haber sido reconocido. Entonces, si nosotros no distinguimos claramente que nuestra propia constitución política, que nuestros propios mandatos sociales parten de esos principios, no vamos a reconocer el derecho de otras personas a utilizar algo que nosotros consideramos que es nuestro, ¿no? Finalmente, yo creo que en esta visión de la movilidad humana hay esta idea de que el territorio no es únicamente el lugar donde vives, sino también otro lugar al que puedes llegar para buscar y encontrar nuevas oportunidades. Yo creo que ya hay todo un tema ahí de necesidad de reconocimiento de ese derecho, y además de que las personas que optan por esa opción lo hacen en condiciones que les van a representar un desafío. Nosotros, desde la perspectiva de la salud pública, consideramos que por lo menos el desafío del acceso a servicios médicos, por las bases filosóficas y morales que hemos planteado, tendría que ser algo asequible para todas las personas que tomaron una decisión que puede ser eventualmente dramática, que es buscar otro lugar y buscar mejores oportunidades. Sí, o sea, la inequidad en el aspecto social, político, etcétera, tiene que ver mucho con estas decisiones que toma cualquier persona orillada por la circunstancia de moverse hacia una mejor, hacia la esperanza de una mejor oportunidad. Entonces, desde su experiencia, si la salud es un derecho, ¿qué está pasando en México que dificulta esta aplicación del derecho para estas poblaciones migrantes, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Y como expertos en el tema, ¿cuáles podrían ser las sugerencias o las recomendaciones o las observaciones que a la parte del sistema de salud podrían hacerle desde esta visión específicamente de salud e inmigración? Bueno, nosotros reconocemos que en México el derecho a la salud es un derecho universal, ¿no? Y de hecho creo que es más adecuado hablar del derecho a la protección de la salud. Creo que lo que ha meritado una gran reflexión y un trabajo conjunto, tanto de investigación como de gente que está en la arena de la toma de decisiones, es cómo hacemos para que ese derecho sea concreto en distintos grupos que estamos diferenciados socioeconómicamente. Y algo que hemos estado discutiendo son precisamente las barreras organizacionales para poder concretar ese derecho,
¿no? Porque cuando hablamos de derecho a la salud en México, como que se sobreentiende que es un derecho para las personas que tenemos la nacionalidad mexicana, ¿no? Cuando hablamos de un entorno de movilidad, hablamos de que este fenómeno se da también bajo la óptica de derechos y normas internacionales, en donde, por un lado, se reconoce, ¿no?, la opción de darle a la gente 2 o 3 oportunidades, pero también la obligación de los lugares a donde estas personas llegan de generar recursos, ¿no? Y aquí yo creo que empieza el primer gran tema. ¿Esos recursos que nosotros tenemos son enteramente nuestros o hay una parte de esos recursos que tenemos que compartir, ¿no? Yo creo que esa pregunta tiene también una solución práctica, porque México, en la medida que ha firmado acuerdos y tratados internacionales, ha aceptado que esta condición va a ocurrir, y de hecho ocurre en una buena parte del país. Y ahí es a donde creo que entra la visión de la investigación, porque sabemos, no voy a dar lugares específicos, pero sabemos que hay lugares en donde el gobierno estatal, en donde el gobierno municipal hace un gran esfuerzo para poder hacer asequibles este tipo de derechos a poblaciones que están en condición de movilidad. Y sabemos que hay otras entidades federativas del país donde el fenómeno se niega, ¿no? Donde hemos preguntado, oiga, sabemos que por aquí pasan personas tal. Eso no es cierto, aquí no tenemos migrantes, o donde se asume, porque ese es también otro fenómeno, ¿no?, de la migración local, ¿no? Poblaciones de algún estado que van a otro, y donde no se les reconocen sus derechos de mexicanos, sino hasta se llega a plantear que si queremos darle servicio a una población en otro estado, el estado de origen tiene que pagar ese servicio. Creo que entonces una buena parte de los problemas están en el cómo, ¿no? En el cómo, en las políticas que garanticen que ese cómo se materialice y se reconozca que se tiene que hacer por la condición en la que están viviendo esas personas. O sea, tiene que ver también mucho con la administración, entonces. O sea, cómo administras tus recursos de manera que no todos tengan un ejercicio puntual o local, ¿no? Con la administración y con la implementación, ¿no? Porque ciertamente un elemento clave que tenemos que desarrollar las personas que trabajamos con poblaciones móviles, pues es que en un momento dado son elementos circunstanciales que nosotros tenemos que reconocer y que tenemos que atender, ¿no? No solo es decir, no, mira, pobres personas están pasando, no, tenemos la obligación, ¿no? El mandato que nos dan los tratados internacionales y que nos da la propia Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, en un primer punto para reconocer esos derechos y en un segundo punto para darles atención. Yo creo que esos dos elementos sí deben quedar claros, porque en el acto de dar esos servicios no se está haciendo una obra de caridad ni un trabajo asistencial, sino se están respetando y materializando derechos. César, ¿algo que quieras apuntar en este aspecto, o nos vamos a esta otra pregunta que tiene que ver con lo que está comentando Emmanuel, de esta percepción de la población local, llámese cualquier población, que siente como una amenaza la presencia de migrantes para que le van a quitar espacio en las clínicas, medicamento, incluso trabajos, etcétera? O sea, tú has trabajado muchísimo, has hecho muchísimo trabajo de campo. Entonces has podido ver cómo se siente la población cercana a, por ejemplo, a un albergue, ¿no? Claro. De migrantes. Entonces, platícanos sobre esto, porque eso sí es invaluable. O sea, la experiencia que tienes ahí en campo, esa sí es difícil que nos la pueda contar otra persona. Sí, yo quería dar un paso rápido atrás, porque sin duda el planteamiento que hace Manuel sobre las necesidades y el por qué migran las personas, hay otros temas que están surgiendo, que no tenemos tantos años trabajando, tenemos 5 o 6 años, pero que sin duda son fundamentales: cambio climático, inseguridad alimentaria, inseguridad hídrica y violencia, como detonantes de la migración, y que además son retos a los que se enfrentan los migrantes durante su tránsito. Nada más era como para compartir a tu auditorio otros temas, no solamente el económico, no solamente el de oportunidades. Hay otros temas que tienen que ver con, pues, estos cambios climáticos en función de
de todo lo y que de que estamos... afectan a toda una región, Exacto, es ¿no? decir, o sea, no solamente, ya ni siquiera a veces puede ser una cuestión política, ¿no? Exacto, Sino que si hay de sequías la en tierra, una ¿no? Ajá. zona, pues la gente que se dedica a la siembra, pues ya no va a tener Así la es. misma. Entonces, nada más como para tenerlo ahí presente, porque implica retos importantes. Y bueno, sin duda, pues con Emanuel hemos trabajado también este tema, ¿no? Fundamental, que tiene que ver con el estigma, ¿no? El estigma social asociado al migrante. Y es importantísimo porque, pues para comprender cómo es que la población reacciona ante el otro, hay que entender cómo es que se construye esta figura del otro. Y por ahí tenemos algunos trabajos, en Frontera Sur sobre todo, en donde la población local responde a la migración, aunque sea una migración histórica, ¿no? O sea, la relación entre México y Guatemala en Frontera Sur, pues es histórica, es cultural, es del día a día, es una cuestión de familias que viven en ambos lados, pues un intercambio de recursos, de cultura, de todo. Pero, sin embargo, ¿no? Persiste la creencia de que el migrante, el otro, es el culpable de los problemas sociales. Violencia, drogadicción, trabajo sexual y cualquier otro que le quieras colocar. ¿Y cómo se construye? Pues no solamente tiene que ver con la figura de ser migrante, sino que está atravesado por ejes que tienen que ver con género, con sexualidad, con clase, con etnicidad, ¿no? Con el tema del ser pobre, ¿no? Y el tener acceso, ¿no? A redes sociales, apoyo social. Entonces es muy complejo y además esta construcción va cambiando. No es lo mismo en Frontera Sur, no es lo mismo en los lugares por donde transitan, con mayor presencia los migrantes, a otros espacios en donde la migración, tal vez en tránsito por México, es menor o menos visible, porque ya yo creo que están en casi todos los estados. Y es diferente a la concepción que se tiene en Frontera Norte. Entonces, sin duda, y bueno, también cómo entran en juego estas organizaciones sociales que brindan atención humanitaria y que también, bueno, son vistas a veces, depende muchas veces el tema político, ¿no? Cómo se reacciona o cómo es conveniente reaccionar ante estos grupos, ¿no? Sin duda creo que el planteamiento que hace Manuel no tiene que ver con... O sea, el marco jurídico, el marco normativo, constitucional, de tratados internacionales está. Pero ¿cómo se dice? Implementación. La implementación, el deseo político de hacerlo posible, ¿no? Pues no está tan claro, ¿no? O no está tan claro hacia qué grupo se quiere implementar, ¿no? Si lo queremos ahora solo con migrantes en tránsito, o ahora vamos a hacer con los migrantes que vienen repatriados o deportados, o es con jornaleros agrícolas, o es con desplazados por violencia, y esa es una de las propuestas que hacemos nosotros, ¿no? O sea, tiene que ser mucho más amplio, porque respondiendo rápidamente a la otra pregunta que haces sobre, pues, ¿van a utilizar mis cosas? Pues hemos tenido la oportunidad de publicar algunos análisis en donde vemos que el costo de brindar atención a estas personas es mínimo. O sea, no impacta realmente en el presupuesto que se tiene para atender a la población en general. Y no se necesitan crear estructuras exclusivas, específicas. Con lo que tenemos, debemos dar una atención adecuada. Los problemas de salud de los migrantes son comunes, digamos, y tienen que ver con las condiciones en que transitan. Enfermedades respiratorias, enfermedades diarreicas, lesiones, hongos en los pies, micosis, y bueno, y problemas también, o situaciones, no problemas, situaciones de salud que tienen que ver pues con el estado o la línea de vida en que se encuentran, ¿no? Mujeres con necesidades en salud sexual reproductiva, mujeres embarazadas, niños, ¿no? Menores no acompañados, adolescentes, que pues eso se da en el día a día, ¿no? En los centros de salud eso se atiende. ¿Y por qué a los migrantes no? Ahí está la pregunta, ¿no? ¿Y por qué no? O sea, por esta por esta poca disposición político-social que hay. O sea, porque si ya está la evidencia, que la vamos a compartir en comentarios de esta publicación, si está esta evidencia de que, bueno, realmente es una fantasía o es una cuestión subjetiva
pensar que atender a la población migrante va a generar una carencia a la población local, pues es un mito, ¿no? Podemos decir que es un mito. ¿Qué otro mito importante consideras que es importante, que es relevante que hoy compartamos aquí en este programa para que quede ya sea en la mente de estudiantes de salud pública que nos ven mucho, profesionales de la salud que también nos ven mucho en diferentes estados de la República y sociedad en general? Rápido, antes de dar la palabra, Manuel, para no acaparar acá. Por favor, doctor. Porque sí, nos podrían debatir, ¿no? Pues sí, pero si llega una caravana a Ciudad Hidalgo, ¿no? Llegan, no sé, 2,000, 5,000 personas a Ciudad Hidalgo en Chiapas, pues sí genera una crisis, ¿no? Pero bueno, creo que tendríamos que tener la suficiente capacidad de responder ante esas crisis o estas situaciones, que se pueden ampliar, ¿no? Por los tiempos alargados de espera que tienen para solicitar asilo o refugio, pues sí es diferente, ¿no? Y eso también es otra de las recomendaciones que hacemos, la importancia y la relevancia de lo local para responder a esas necesidades diferenciadas, ¿no? Porque no es lo mismo, pues en Morelos, digamos, ¿qué tendríamos nosotros que estar atendiendo o respondiendo ante la movilidad? Pues es diferente, completamente diferente a lo que Ciudad Hidalgo y Tapachula tienen, ¿no? O Tijuana, en fronteras. Entonces, ya para darle la palabra a Manuel, son problemas comunes, poco costosos, pero que tienen una significancia en lo local, ¿no? Y ahí, Manuel. Claro, tiene una significancia en lo local porque implica de alguna manera, ¿no?, un uso relativamente racional de un conjunto de recursos que desde la óptica de la Constitución política son para uso de la población mexicana, ¿no? No obstante ello, y ese sí nos parece todo un gran tema, un elemento clave de todo esto es su temporalidad, ¿no? Y la forma en cómo se van expresando y van cambiando estos fenómenos conforme van cambiando las circunstancias, ¿no? Y en ese punto yo creo que hay todo un tema que se tiene que ir consolidando de aprendizaje institucional, ¿no? En buena medida porque el fenómeno va cambiando, ¿no? Ahora se va volviendo más notorio el fenómeno de las caravanas, ¿no? Ya de grupos masivos, ¿no? De personas que van a pasar en un momento dado por un lugar, pero también comienza a verse ya como un fenómeno muy notorio la extradición masiva también de personas, sobre todo a partir de este año de Estados Unidos hacia México, con las connotaciones que eso tiene en lo local, ¿no? Por un lado, y César lo dice muy bien, la presión sobre un conjunto de recursos, pero la otra que creo que es la gran oportunidad de aprendizaje, todo lo que tiene que ver con el desarrollo institucional y el desarrollo de capacidad para poder manejar ese tipo de situaciones, ¿no? Un poco nuestro planteamiento va en el sentido de que estos fenómenos van a ser más frecuentes, no son aislados, van a ser más bien algo más común. Y creo que si tomamos solo como ejemplo el entorno del propio Instituto Nacional de Salud Pública, sí podemos ver que el perfil étnico de las personas está cambiando y en paralelo a ese cambio van cambiando también las condiciones de trabajo. Digo, a mí en lo personal sí me va llamando la atención cómo algunas posiciones de trabajo que en algunos momentos parecían abandonadas se están ocupando. Y se están ocupando claramente con poblaciones móviles, ¿no? Poblaciones móviles que, como bien señala César, tienen características muy especiales. Es decir, yo veo en la actualidad muchos migrantes jóvenes, ¿no? Con un nivel de instrucción escolar más o menos, no es este fenómeno de hace 30 años que migraban las personas menormente escolarizadas. Y también personas que tienen niveles de calificación para desempeñar oficios o desempeñar profesiones con las cuales entran en competencia también con la población local, como nosotros entramos a competir en otros contextos, ¿no? Entonces yo creo que ese primer elemento de cómo se dan las cosas es algo que tenemos que ir trabajando y que trabajamos desde el instituto para poder documentar como dos tipos de escenarios que permitan orientar la política, ¿no? Escenarios en donde se hacen las cosas de una forma aceptable, con recursos, etcétera,
y también documentar dónde ocurren las barreras y qué tipo de barreras son las que se están presentando para poder atender un fenómeno que en nuestra opinión va a crecer y que se va a volver un poco más complejo justo a la luz de estos tratados, ¿no? Porque los tratados que hemos firmado incluyen no solo la idea de dar servicios paliativos sino también respetar derechos y crear condiciones inclusive de carácter ocupacional, ¿no? Ahí es donde creo que el nuevo reto sí plantea trabajar de manera más abierta prejuicios. Creo que la verdad son prejuicios, ¿no? Sí. Considero que sea una amenaza a la población, la movilidad poblacional, sino que más bien nos obliga a nosotros a trabajar una serie de prejuicios que por eso son prejuicios. Una buena parte de ellos son falsos, ¿no? ¿Representa una amenaza laboral la movilidad poblacional? No. Al contrario, creemos que representa una oportunidad más bien para enriquecernos, aprender de otras personas, ¿no? Y en la medida que se van insertando a nuestra cultura, pues también diversificar nuestro arsenal cultural con nuevas prácticas culinarias, creencias, etcétera. Digo, son oportunidades y que obviamente para nosotros pasan por ese canal, ¿no? Creemos que no solo entra en un terreno de derechos, sino también de reconocimiento de la diversidad, ¿no? Y también de nuestra capacidad para incorporarla a nuestro entorno. Creo que todo eso está y es que, bueno, o sea, digamos, no es algo nuevo, no es algo reciente el hecho de que, por ejemplo, justo Humberto Eco, desde hace ya muchísimos años, en un texto que les recomiendo mucho, se llama 5 escritos morales, él habla sobre la migración y la plantea como una cuestión que va a ser el modus operandi de la población mundial. Él decía en aquel entonces, a la larga, ¿no? O sea, es natural que como organismos vivos nos estemos moviendo, ¿no? Que cambiemos de un lugar a otro. Y es natural también que todas las instituciones vayan encontrando la manera de adaptarse a esa movilidad, ¿no? Y atender esa movilidad desde un enfoque de derechos. Antes de que se nos acabe el tiempo, me gustaría que nos platicaran sobre un seminario que recientemente se llevó a cabo. Se llamó Hacia una política de migración y salud incluyente y con visión de derechos humanos. Platícanos sobre este seminario porque de él resultaron 7 recomendaciones muy importantes que las van a poder encontrar también publicadas en un artículo sintetizado en la revista ESPM. Pero platíquenos sobre este seminario. Sí, bueno, este seminario lo presentamos por ahí de febrero, bueno, ya no me acuerdo, por ahí, a finales de febrero. Y bueno, este seminario es resultado de una serie, pues les llamamos talleres, pero bueno, pues sí, tal vez fueron talleres, en donde nos reunimos amigos, amigas, colegas, con amplia experiencia en el tema de trabajo en migración y salud, a partir de una convocatoria que hace el grupo, el GAMIS, ¿no? Grupo de Asistencia Técnica en Migración y Salud, que conformamos pues también amigos, amigas y colegas, que empezamos trabajando en pandemia, y uno de los antecedentes que nos llevó a este seminario fue el análisis de la política, cómo estaba representado el migrante en la política pública en salud para la atención del COVID. Ese fue como el punto de partida. ¿Aquí en México? Aquí en México. ¿Cómo se estaba representando a la población migrante? Y entonces eso nos llevó a empezar a generar preguntas, porque estaba únicamente representado el migrante en tránsito. Entonces ahí, bueno, encontrábamos como una limitación importante, o más bien, hubo oportunidades para mejorar la política. Era una visión a corto plazo, y que abordaba la urgencia, la emergencia. Y nada más, ahí se quedaba. Y teníamos un plan de migración y salud que se presentó en ese momento, en ese sexenio, y que no se ha actualizado, ¿no? Es el mismo actualmente. Y bueno, a partir de ese primer trabajo, pues empezamos a convocar a distintas personas, porque decimos, bueno, ¿y cómo queremos la política? ¿Cuál es nuestro deseo de política pública en salud e inmigración? Y a partir de ahí empezamos a dialogar y pues se fue haciendo como más interesante.
y las preguntas se fueron acotando y bueno, llegamos al final a tener pues 7 recomendaciones consensuadas de pues más de 40 personas que estuvimos trabajando durante todo un año en estos 4 seminarios y que las presentamos aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública, pero es un trabajo colaborativo. Y bueno, que además presentamos un observatorio sobre migración y salud, que es el primer observatorio que se tiene ahí mismo en ese mismo seminario. Es un observatorio en colaboración del Instituto Nacional de Salud Pública y el Colegio de la Frontera Norte, que está disponible en las plataformas del COLEF y del INSS. Luego les pasamos el dato. Observatorio de Migración y Salud. Y bueno, pues hicimos lo que considerábamos solamente como recomendaciones sobre qué ejes podemos trabajar. No quisimos llegar, en algún momento sí planteamos como acciones concretas, pero no planteábamos como responsables o indicadores. Porque esto, bueno, es una primera propuesta para dialogar con las autoridades o para dialogar con otros actores clave y que nos lleve a una definición de una mejor política. No es que la política actual esté mal, pero creemos que se puede mejorar a partir de estos 7 ejes sobre los cuales nosotros proponemos trabajar. Que además puede ayudar a esta parte, ¿no, Emanuel? O sea, a la parte de implementar como más, mejor dirigida la política pública, ¿no? Digo, claramente, como bien lo comentó César, ¿no? La idea de este grupo era integrar perspectivas que en vez de parecer contrapuestas se complementaran, ¿no? Entonces tenemos visiones desde el gobierno, ¿no? Desde distintos grupos representados a través de organizaciones sociales y también la visión de distintas instituciones que por una serie de razones han trabajado con poblaciones móviles, ¿no? Sobre esa base y sobre la base de reconocer el trabajo que hace el gobierno mexicano en la actualidad, fue como tratamos de dar un paso más, sugiriendo, ¿no? Orientando hacia dónde tendrían que ir dirigidas esas acciones, más allá del reconocimiento del derecho y poder aterrizar un poquito más en terrenos prácticos, ¿no? Y terrenos prácticos en donde para nosotros el tema de, por un lado, la participación y por otro lado, la responsabilidad, pues hagan un equilibrio y puedan realmente orientarse hacia la generación de resultados, ¿no? Entonces, en este grupo, por supuesto, nos enriquecimos mucho de colegas que trabajan en organizaciones civiles, que hacen un trabajo día a día, ¿no? En campo de batalla, pero que sobre esa base aprenden, ¿no? Que se han dado a la tarea de sistematizar sus experiencias, ¿no? De escribirlas, y en este caso particular, cosa que les agradecemos mucho, de compartirlas, ¿no? Compartirlas en un escenario en el cual la idea no era señalar, decir, vamos a ver qué se hace mal, está mal, no, sino dónde están las áreas de oportunidad, ¿no? ¿Dónde están las áreas de oportunidad para estos 3 grupos y que obviamente pudieran materializarse en acciones concretas que a la hora de ir al terreno práctico generen una respuesta comprometida, pero además basada en el derecho, ¿no? Porque lo que nos interesa no es ver la respuesta gubernamental como un acto de caridad, sino como el cumplimiento de una serie de obligaciones y de acuerdos que nosotros pedimos que se cumplan para nuestras poblaciones en otros lugares y que sentimos que se tendrían también, por supuesto, que materializar en un país como México, ¿no? Ahí es en donde creo que está la gran riqueza y haber tratado de aportar algunas rutas, ¿no? De trabajo que implican combinar, ¿no? Combinar una reflexión conceptual, pero también una reflexión sobre las capacidades institucionales, ¿no? La capacidad organizacional y sobre todo también la capacidad de los grupos para visibilizarse y eventualmente llegar a un terreno, si estamos hablando de un reconocimiento de derecho, pues de reclamo, ¿no? Bueno, ustedes nos tienen que facilitar, como bien dice César, el acceso a los servicios que ya tomando nuestras experiencias de investigación, pues sí nos han permitido identificar barreras concretas, ¿no? Barreras que son de carácter político, administrativo, económico, y sobre las cuales hemos tratado de trabajar para decir, miren, pues esas aparentes barreras en realidad para nosotros son grandes áreas de oportunidad
para poder desarrollar aprendizaje institucional y generar respuestas adecuadas para un país como México, que es un país de ingresos medios, ingresos medios altos, ¿no? 10ª economía mundial, ¿no? Según esto. Perdón. Y que lo puede hacer muy bien. ¿Y por qué decimos que lo puede hacer muy bien? Porque tenemos el privilegio de conocer grupos y personas que lo hacen muy bien. Y es que uno de los principales problemas para ejercer los derechos es el desconocimiento. O sea, cuando hablamos de derechos humanos, lo primero que tenemos que hacer es informar sobre los derechos a las personas en general, específicamente los grupos con mayor estado de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, entre los 7 ejes, o las 7 recomendaciones que ustedes plantearon ahí, hay una que me llama mucho la atención, que tiene que ver con la capacitación del personal de salud. Porque efectivamente, bueno, pues si tenemos evidencia de que es difícil para las poblaciones más bien para las comunidades de los pueblos originarios llegar a atenderse a un centro de salud, no solamente va a beneficiar esta capacitación a las poblaciones migrantes de fuera, extranjeras, sino a las poblaciones mexicanas que a lo mejor están llegando a atenderse con personas que les falta cierta sensibilidad o cierta información para atender una diversidad de población, ¿no? A ver, ¿qué otro? No, digo, ese tema que tú tocas sí nos parece importante porque implica, por un lado, un proceso de sensibilización, pero también, por otro lado, saber manejar las barreras administrativas, sí. ¿No? Porque si se establece como un requisito que presentes un CURP, no puedes pedirle a una persona, ¿no? Que no es de nacionalidad mexicana que presente ese documento, ¿no? Digo, empezamos desde lo básico. Tratar de visibilizar asuntos tremendamente pragmáticos, pero que a la hora de la verdad son una barrera. Sí. Mira, otro ejemplo es que tiene que ver con esta información, pero un poco también retomando lo anterior sobre el estigma o la responsabilidad que cree tener el prestador de servicios. Tenemos experiencias documentadas en donde el gatekeeper o el cuidador del centro de salud avisa al Instituto Nacional de Migración o a la autoridad migratoria que hay una persona migrante que no cuenta con documentos, ¿no? Entonces, ¿y quién le dijo, no? ¿En dónde están dentro de su rol institucional ser un vigilante, ¿no? De la ley migratoria o algo así. Entonces, como que van en distintos sentidos este tema de sensibilizar e informar, pero que está muy, pues, que será como en el tuétano de la sociedad, este tema de pues cuido lo que tengo y soy vigilante, ¿no? Y voy a hacer que la ley se cumpla, ¿no? Pero no sé quién les dijo, pero bueno, exacto, ¿no? ¿Cuál ley, ¿no? ¿Cuál ley, no? La conveniencia, sí. Pero sí, sin duda el tema de sensibilizar es fundamental, pero como lo plantea Manuel, si ustedes entran hoy al espacio de la página web del IMSS Bienestar, ¿no? Te dice, si usted es migrante, puede registrarse. Ah, perfecto, ya me están informando de mi derecho. Pero cuando me quiero registrar, me piden CURP, acta de nacimiento o documento de identidad para que lo coloque. Bueno, parece que ya se iban a quitar esas cosas, ¿no? Supuestamente. Habían informado que se iba a es que entendemos la función contable del sistema de salud. O sea, nosotros contabilizamos el total de eventos, ¿no? Que llegan al servicio. En donde empieza el problema es en el filtro, ¿no? Para el uso del servicio. En donde básicamente lo que planteamos es una idea de una ventanilla un poco más abierta, que cuente sus servicios, pero que no les ponga una barrera. Sí, y hay maneras de hacerlo, y ahí es donde puede entrar esta recomendación. Donde entra la sensibilización, ¿no? Porque si tienes personal, que hay estados de la República que lo tienen, que están sensibilizados a trabajar con poblaciones móviles, el solo hecho de ver que es población móvil, atendamos y no pidamos tal y cual papel, ¿no? Otro, porque Aldara me preguntaba estas experiencias en campo, y en campo hemos encontrado cada cosa impresionante, ¿no? Que de pronto en algún estado de la República
aquellas personas que viven con VIH, migrantes, para poder acceder a tratamiento, se les solicita, en función de respetar su derecho, que tengan una visa humanitaria, que cuenten con un documento en donde se diga que por situaciones de salud, de lo que sea, están en trámite o están en proceso de adquirir este visado, lo que sea. Pero solamente se lo piden a las personas con VIH. No se lo piden a alguien que vive con diabetes, hipertensión o a alguien que va a usar un servicio de salud. Entonces, de pronto, el querer proteger en su concepción de protección del derecho, estás generando una barrera brutal que estigmatiza y que discrimina y que violenta un derecho a una persona con VIH a acceder a tratamiento y que puede implicar la muerte. Así sencillo. Pero está pasando. Y no, tú a lo largo de todo este tiempo, César, ¿has visto algún cambio favorable? O el cambio hacia dónde se ha ido, o sea, hay mucha investigación en salud y migración. ¿Qué está pasando? O sea, ¿de qué manera se está o atendiendo mejor, o conteniendo, o sensibilizando? O sea, ¿qué está pasando? ¿Cómo se está aplicando toda esta investigación? Ya para casi terminar. Bueno, pero ahora que César comentó el tema, para decirlo muy brevemente, yo creo que hay esta idea romántica de que la gente está buscando nuevos horizontes y no está claro el elemento detonante, ¿no? Recientemente trabajamos aquí con una alumna de Siria que estaba analizando el fenómeno de la migración forzada, y a mí en lo personal sí me llevó a concienciar que en nuestro país tenemos ese fenómeno, porque cuando empezamos a ver estadísticas de otros lugares del mundo, sobre todo migración por temas de narcotráfico, ahí fue donde empezamos a decir, bueno, ¿y eso no pasará en México? Tristemente empezamos a ver, y hay estadísticas en nuestro país de desplazamientos forzados, y creemos que ahí es donde está una parte del elemento que justifica la acción. Son personas que han sido forzadas por una situación verdaderamente dramática, por eso se llama forzado, ¿no? Abandonar su lugar de origen y exponerse a nuevas situaciones en donde, y ahí entra la visión de la salud pública, la visión pública de la salud pública sí contribuye a mejorar esas condiciones, a volverlas humanamente aceptables y sobre todo a no normalizar el sufrimiento. Se pone bueno, es que... no, o sea, no podemos negar que hay avances, ¿no? Porque pues tampoco... O sea, hay muchos retos, hay muchas oportunidades, hay avances. Recientemente el doctor René Leiva presentaba en el CONGISP datos que muestran, ¿no? Que, bueno, antes documentábamos que menos del 18% de las personas migrantes en tránsito solicitaban o accedían a un centro de salud. Ahora el doctor Leiva presentó en un estudio que están haciendo con migrantes en tránsito que ya están estamos en el 30%. Bueno, hay un avance, que solicitan, que logran acceder a un servicio, ¿no? Digo, hay avance. Pero, y bueno, tenemos un marco normativo que es bueno, ¿no? O sea, que está pues tiene estos elementos que nos hacen pensar que es posible disminuir estas brechas, ¿no? Del documento al ejercicio real del derecho. Hay una brecha. Pero son administrativas o políticas, ¿no? Entonces, ahí es donde pues, entramos nosotros en este juego de pues, documentarlas, sistematizarlas, compartirlas con colegas, no solamente académicos, sino sociedad civil, para que desde lo local tengan ellos y ellas herramientas para incidir políticamente o para demostrar, decir, no, a ver, pues ellos que hacen investigación nos están mostrando esta evidencia. ¿Por qué la política estatal está en contra de esto, ¿no? O no en contra, contraviene, pues, ¿no? Qué bonito, qué bonito habla, vocabulario tan amplio. Y entonces, pues, hay elementos para contestar. A veces, a mí me encantaría ser como activista, pero no soy. Me tengo que ceñir desde la salud pública. Al ámbito que nos corresponde. Y parte de este esfuerzo que estamos con
con GAMIS, con colegas del instituto, es cómo podemos lograr incidir en política pública a partir de estas recomendaciones que construimos con mucho trabajo, aprovechando la experiencia de muchas y muchos colegas. Ahora, ¿cómo le hacemos, no? ¿Dónde está el camino? ¿Qué puerta hay que tocar? Y no está fácil. No, o sea, la institución nos apoya, pero también entendemos el rol que tiene el instituto, ¿no? Y ahí entramos en estos juegos que nadie nos enseña cómo jugar, pero que creo que al menos lo consideramos nosotros, pues parte sustantiva del quehacer del investigador, o tendríamos que ir para allá, ¿no? Eso es lo que pienso, no sé qué diga Manuel. No, totalmente de acuerdo, y celebramos que de alguna manera los espacios se hayan abierto, ¿no? Desde la dirección general para presentar en un foro relevante y proyectarlo hacia afuera. Y luego vendrá todo el acompañamiento institucional, ¿no? Con trabajo de fortalecimiento de los grupos de investigación, sin duda, pero también con el apoyo para difundir estos resultados y algo que siempre celebramos, digo, por el apoyo institucional, para seguir fortaleciendo el grupo de trabajo, seguir formando recursos humanos de excelencia, que tomen la estafeta y sigan trabajando el tema con la misma pasión con la que lo hacemos nosotros. No, bueno, yo creo que justamente como menciona César, es importantísimo valorar la experiencia y la experiencia que tienes tú desde este ámbito de la investigación con trabajo de campo es invaluable. La experiencia que tienes tú, Emanuel, y la experiencia que tiene la gente que ya lleva mucho tiempo funcionando como una organización civil, ¿no? Ahí es donde yo creo que es importantísimo tener claras estas dos funciones y cómo puedes aportar tú a que se fortalezca esta parte y viceversa, ¿no? Claro. Y entonces caminar pues un poquito más a prisa y mejor conduciendo las acciones. Ahora sí creo que ya se nos acabó el tiempo y entonces solamente me restaría preguntarles si tienen alguna frase, mensaje, libro, película, algo que quieran dejar como último mensaje para cerrar este programa. ¿Qué dices tú, Emanuel? Pues a mí una de las pelis que más me movió recientemente como este tipo de experiencias fue Flow, ¿no? Y un poco esta idea de que estamos viviendo la vida, todos somos diferentes, pero si no desarrollamos mecanismos de solidaridad, nos ahogamos, ¿no? Entonces, creo que este tema se presta mucho a eso, ¿no? A reconocer la diversidad, pero también reconocer que sin esa diversidad no podemos llamarnos humanos. Bellísima película. Mi último mensaje en este espacio es agradecerte a ti, Aldara, a tu equipo, porque el trabajo que hacen es fundamental para la difusión, para la reflexión, ¿no? Y que nos comprometamos un poquito más los investigadores, no solamente a publicar, sino a dar un pasito adicional a lo que nos toca hacer, porque nos evalúan por publicar, por dar clases, no nos evalúan por esta parte darse estos espacios, ¿no? de espacios y de incidir políticamente, ¿no? Creo que es una responsabilidad que debemos pues, ejercer, no sé cuál sea el verbo, pero bueno, y agradecer a mis colegas, a Yetza Bojorquez, a Isabel Vieites, César Rodríguez, Itzel Aguiluz, Silvana Larrea, y a muchas y otros, bueno, es el equipo como más, a Itzel Aguiluz, si la dije, sí. como más concreto, pero el trabajo es de más de 40, ¿no? Personas que estuvimos reflexionando y dedicándole un tiempo personal, ¿no? También a este tema de, bueno, cómo nos gustaría que las cosas fueran, ¿no? Al Colmex, que nos apoyó muchísimo, al COLEF, al propio Instituto Nacional de Salud Pública, pues sin ellos, o sea, sin la institución es difícil avanzar, ¿no? Y nos han apoyado. Y sobre, bueno, ¿qué recomendaría al auditorio como para ver desde otro ámbito? Hay unos documentales buenísimos de Editorial El Faro, de Óscar Martínez, hay dos, uno que se llama Los Migrantes que no importan, que además hay un libro bellísimo, y son duros. Hay otro que se llama El Secuestro de Migrantes, y nosotros tenemos un par por ahí colgados en YouTube y en Vimeo, uno que se llama Traspasando el Drama,
y otro que se llama Migrantes Bitácora de Viaje, y te los haremos llegar para que, a ver si los puedes difundir. Pues los vamos a poner, todo esto que nos están recomendando tanto el maestro Emanuel como el doctor César, vamos a ponerlo en comentarios en esta publicación para que sea más fácil acceder a toda a toda esta información y estos materiales que de alguna manera nos hacen ver este tema visualmente, textualmente, auditivamente. Yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado hasta el final de este programa. Les recuerdo que en la revista ESPM está el artículo que trabajaron ellos a raíz de este seminario y que el equipo de redacción de esta revista y de diseño, pues también allí aportamos con algunos con algunos gráficos para tratar de resumir la información y que quede más accesible para ustedes. Entonces, bueno, les agradezco, que tengan una excelente tarde, si nos ven en vivo, si nos ven después, bueno, que tengan una feliz vida y que estén felices de hacer lo que hacen, sean apasionados de lo que hacen. Hasta luego, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias. Esto fue Radio ESPM. Un programa creado por el Instituto Nacional de Salud Pública a través de la Escuela de Salud Pública de México y la Subdirección de Desarrollo y Extensión Académica. Compartamos la pasión por la salud pública, donde conectamos conocimientos para transformar realidades. Radio CPM.